Hola, hola, hola. La música empieza bien arriba, así que yo también voy a empezar bien arriba. ¿Cómo están? Y porque encima después, no, el tema que vamos a hablar hoy, vamos a seguir hablando de economía, pero un tema que nos va a tirar un poquito para abajo. Así que vamos a tratar de ponerle un poco de ganas. Al segundo episodio de La Curiosidad Liberó al Gato. Muy contentos, la verdad, muchas gracias a todos por los comentarios que nos hicieron después del primer programa con Eduardo Martí. La verdad, no lo esperábamos eso, realmente nos da un impulso a seguir y hoy vamos a seguir con economía por el momento, creemos que todavía no cerramos ese asunto, vamos a verlo obviamente desde otros aspectos, con una invitada muy especial que si hoy Walter no me espolea la presentación, en un rato la presento. Y también felicitar, hoy presento primero no al humorista, sino al experto en tecnología y en muchas otras cosas que tenemos acá, porque fue por sexta vez, está totalmente loco, absolutamente chiflado, y yo creo que está para internar padre. Fue padre por sexta vez de un precioso hijo, pero igual estás loco. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, soy experto en cavarme la fosa y en calcular en que no me voy a jubilar nunca, lo que es buenísimo porque te mantiene joven obligado. ¿Entendés? Ahorraste un poco de plata. Estoy considerando ir al ANSES. Ok, está bien. Pedir algún plan o alguna, sí, alguna ¿Algún plan? asignación. Vos pensás, son seis, ya Y por te, uno no tengo chance porque ya es muy grande, pero por los otros cinco podría te sentarme lo y decir, bueno, mereces. algún manguito. Y estamos poblando la Patagonia. Yo calculo que, ¿no? Viva Perón y qué sé yo, y vamos arriba. Y una pregunta. Sí. Vos tenés triple apellido. No, Le dejaste el triple apellido y encima le agregaste los de la madre? No, decime que no. no, 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 Ah, no, no, no. ok, 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 No, no, ok. no. Uno y uno, uno y uno. Ok, bárbaro. Bueno, muy bien. Muy bien. Felicitaciones y que lo disfrutes lo que se pueda. Eh, Muchas gracias. y ahora sí, Walter, querido humorista del programa, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bueno, nada, yo admirado, la verdad, por lo de Gustavo, no salgo de mi asombro. Yo en algún momento quise seguir sus pasos, digamos, el plan mío siempre fue vivir de mis padres hasta que mis hijos me mantengan, pero no lo logré, la verdad. Claudiqué, tengo mellizos y me curé de espanto. Qué lástima, ¿no? Esa hubiera sido una gran vida. Este, Sí, pero bueno, ¿estuviste cerca o no? Fue tipo así como estuviste. No. ¿Tuviste que empezar a no, trabajar de joven? tuve que empezar a trabajar de joven y bueno, nada, veo la vida que tienen mis hijos y la verdad que, bueno, lo que nos pasa a todos, ¿no? Es muy diferente a la vida que tuve yo, pero uno lo vive con alegría porque, en definitiva, hacemos todo lo que hacemos para que nos paguen un geriátrico privado. Así que nada. Un Pami, crucero. Pami te escucha y te da la libertad de elegir ahora. Un crucero hasta mis últimos días. Eso nada más le voy a pedir a mi hijo, nada más que eso. Eh, y bueno, y ahora sí, a la invitada, que le agradecemos mucho que esté acá con nosotros. Ella es economista, es también docente universitaria. Ella es Natalia Motil. Estamos teniendo, perdón, Natalia, dudas si es Motil o Motil. No, Motil. Motil, ok, ok, muy bien. Exactamente. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Espectacular. No, Un lujo, un lujo. un Un lujo. un lujo para nosotros tenerte en este segundo programa y hablar de lo que vos sabés mucho, mucho más que nosotros, ni hablar. Así que, pero lo que yo quiero hacer con vos hoy es hablarlo desde un punto de vista, digamos, arrancar de la base, ¿no? Hacerlo obviamente breve, pero arranquemos de la base porque muchas veces la gente no sabe ni siquiera la base. No lo digo como yo, hasta, bueno, hasta hace algún tiempo, ¿no? Yo de economía no sabía nada porque no sabía ni siquiera lo que era el dinero, ¿no? Y no lo sabía usar y me endeudaba. Bueno, entonces, explícale a ese Leandro antiguo y a todos los oyentes, que algunos quizás saben de economía, otros menos, no importa, explícale a todo el mundo para que todos entiendan qué es el dinero.
Bueno, vamos con la definición. El dinero nosotros tiene tres funciones: es unidad de cuenta, reserva de valor y medio de cambio. A ver, ¿para qué nosotros lo utilizábamos antes en las primeras, digamos, momentos de la historia? Nosotros usábamos intercambiábamos, ¿no?, en bienes o determinados servicios. Por ejemplo, una vaca por tantas ovejas. Bueno, eso con el tiempo obviamente fuimos utilizando, por ejemplo, cada una de las comunidades, aquellos bienes que les fuera más fácil transportar, que eran más divisibles. Dependía también mucho con la actividad económica de esa determinada comunidad. ¿Qué era eso? Por ejemplo, las pieles, algunos metales como el oro, la plata. Bueno, después de mucho tiempo terminó primando lo que son los metales, es el oro, la plata, y hasta nuestros días, que es digamos, este papel, que en realidad es un papelito, digamos, de color, que sirve para decir, bueno, yo te doy, puedo comprar con este papelito, digamos, tantos bienes o servicios dentro de la sociedad. Y por ejemplo, me dicen, bueno, yo trabajo durante un mes, y bueno, y esa contraprestación obviamente de ese trabajo vale tanto, y yo puedo comprarme tantos bienes y tantos servicios con ese trabajo que yo realizo. Claro, Pero en eso estaba realidad, respaldado, ¿no? Eso estaba respaldado con los metales. claro, eso estaba, bueno, lamentablemente hoy ya los bancos centrales, más allá de que sí está respaldado en oro, pero lo cierto es que ya emiten, digamos, sin ningún tipo de respaldo el dinero, y bueno, y es lo que tenemos ahora, de que cada vez valen menos porque tenemos un exceso, digamos, de oferta de ese dinero. ¿Y el Banco Central cuál sería digamos, en sí la función que debería tener un Banco Central? ¿Para qué fue creado? El Banco Central principalmente fue creado para defender lo que es el valor de la moneda, y en caso es prestamista de última instancia. Por ejemplo, los bancos privados, de pronto alguno entra en quiebra, para no generar una gran crisis financiera en ese país, lo que hace es bueno, ir y salvar a ese banco, o bueno, decir, las aguas están calmadas, no pasa nada, esto no va a incrementarse a mayores. Ok, y en la práctica, ¿qué pasa? En la práctica todo lo contrario. El Banco Central termina siendo, digamos, funcional a lo que es el gobierno de turno. Ojo, no es únicamente acá en la Argentina, pasa en otros países del mundo. Lo vimos, por ejemplo, durante la pandemia, cuando hubo una crisis o un shock exógeno, y eso implicó obviamente que salgan los bancos centrales a aplicar una política monetaria muy expansiva para amortiguar ese shock. Pero el tema fue que justamente terminó corroyendo el valor de esa moneda, y es que hoy tienen un problema inflacionario tremendo a nivel internacional. Pero más allá de eso, lo cierto es que los bancos centrales en general son un poco más independientes del Ejecutivo, no así, digamos, lo que sucede en la Argentina. Por eso hoy algunos debates se encuentran con esto de, bueno, intentemos ver de qué forma modificar la Carta Orgánica para que esta vez el Banco Central sí sea independiente del Ejecutivo y sí cumpla una de sus funciones básicas, que es preservar el valor de esa moneda. O sea, se usa principalmente para gasto de un gobierno, el gasto que quiera, si es un gasto populista, digamos, clientelar. Entonces se usa el Banco Central para emitir dinero y, bueno, ahí repartirlo por todos lados. Eso es Sí, principalmente el uso hoy. claro, en sí principalmente lo que quieren es justamente que haya aplicar política monetaria, digamos, expansiva o contractiva, para amortiguar un poco lo que son las fluctuaciones. Pero lo cierto es que en la práctica, más si uno tiene una perspectiva quizás más liberal,
uno debería dejar que el mercado reacomode todo naturalmente y no debería de forma artificial el Banco Central inflar, digamos, la economía en algún sentido. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso de los Estados Unidos, que durante mucho tiempo inflaron lo que es el mercado hipotecario. Después terminó lo que fue la crisis de la subprime. O nuevamente, si nosotros vemos, digamos, el balance de lo que es la FED, y ves que se estaba también gestando una gran burbuja, y el gran miedo actualmente es que esa burbuja se termine pinchando. Por ejemplo, en lo que es el sector de las casas, lo que se ha incrementado el precio en los Estados Unidos es tremendo, en comparación quizás con los servicios más básicos, de satisfacción más básicas. Entonces uno dice, bueno, quizás no está reflejando realmente lo que está sucediendo en los Estados Unidos y cuál es el impacto de tener una política monetaria muy expansiva para generar una ilusión en el corto y en el mediano plazo de que la economía está creciendo, o de favorecer, digamos, una ola, digamos, de optimismo en los determinados sectores. Bueno, eso después termina teniendo consecuencias en el largo plazo. En parte eso es lo que explica, ¿no?, la escuela austríaca de, ojo, porque si uno termina bajando la tasa de interés, puede ser que algunos se vuelquen a proyectos que no son viables, que no haya recursos para ellos, y termine quebrando y termine generando un gran crack como el que sucedió en el 2008. Bueno, la Argentina, más allá de que estos países lo hacen en momentos puntuales y son un poquito más prudentes, en la Argentina tenemos una política monetaria bastante expansiva que se da a lo largo de todos los años. ¿Pero por qué? Porque está justamente financiando lo que es el déficit fiscal del gobierno. La Argentina, el Estado argentino gasta más de lo que le ingresa, y al contrario de lo que haría cualquier otra persona, tiene 3 vías de financiamiento: endeudarse, cobrar más impuestos o inyectar papelitos de colores en la economía. Bueno, esa inyección monetaria es la que termina corroyendo el valor del peso. ¿Por qué? Porque la moneda, el dinero, es como el mercado, cualquier otro mercado, tiene su oferta y tiene su demanda. La oferta obviamente está en manos del Banco Central, puede aumentar, digamos, esa inyección de pesos en la economía. Ante una demanda que no está creciendo, lo que termina pasando es justamente que baja el valor del dinero. Ahora bien, a nosotros se nos agrega un plus, porque además de que están emitiendo más, o sea, expandiendo lo que es la oferta monetaria, también está cayendo la demanda del peso. Nadie quiere pesos en sus bolsillos. Entonces ahí tenés un doble efecto que, digamos, explica esto de que siempre el peso está cayendo y que no vale nada y cada vez vale menos. Claro, nadie lo quiere debido a lo que vos estás contando ahora, digamos, ¿no? Se dan cuenta en el día a día lo que está pasando. Lo que yo veo es que vos le das a esto, perdón que me ponga en el abogado del diablo, pero fundamental para que se entienda. Vos le das a esto, decís, es un fenómeno monetario, lisa y llanamente un fenómeno monetario, un descalabro monetario, ¿no? Imprimen cualquier cosa, y hay gente que dice, no, bueno, están los formadores de precios, están los empresarios, son los empresarios o los formadores de precios, así llamados formadores de precios, lo que sea que eso quiera decir, los culpables también. No. A ver, una cosa hay que entender qué es la inflación, que es el incremento generalizado del nivel de precios, y otra cosa es un cambio en los precios relativos. Entonces, por ejemplo, un empresario determinado decide, no sé, del sector de las verduras, decide incrementar el precio de las verduras porque, no sé, se le cantó, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno con la misma cantidad de dinero que tiene en sus bolsillos? Va y compra menos de verduras, o va y compra menos de otros bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? El bien en el cual yo compro menos va a terminar bajando su valor, o sea, menos demanda, baja su valor. Entonces, lo que termina pasando es un cambio en los precios relativos. Un sector incrementó
el precio, pero el otro lo terminó bajando. Entonces, eso no es inflación. O sea, yo consumo más de una cosa, consumo menos de otra. Claro. Ahora, sí, después, por ejemplo, viene el Estado, ¿no? Y el helicóptero, y de pronto inunda la economía con el doble de billetes que tenías en el mes anterior. ¿Qué es lo que termina pasando? La gente va con más billetes en sus bolsillos al almacenero y le dice, mira, ahora yo tengo más billetes, entonces ahora quiero más zapatos, más verduras, más libros. Como ya, digamos, la producción o el stock está dado, ¿qué es lo que hace esa persona en el almacenero, el que vende esos productos? Bueno, dice, mira, yo ante un aumento de la demanda, ¿qué es lo que hago? Incrementar el precio. Ujú. Entonces, ahí sí se incrementan todos los precios de la economía. Entonces, el único capaz de hacer corroer el valor de esa moneda es el Estado, no son las personas o los empresarios. Y siempre digo el mismo argumento, empresarios, hay empresarios codiciosos en todo el mundo, pero inflación tenés Claro. en la Argentina. Prácticamente se ha erradicado a partir de la década de los 90 y nosotros seguimos con el mismo problema. Claro, y por lo que vos contás, digamos, la asignación de recursos se vuelve como muy, te marea, por decirlo de alguna manera. Es como que la asignación de recursos es absolutamente, no sé cómo decirlo, ilógica. No tiene ningún tipo de lógica. La asignación de recursos se desarticula completamente. Efectivamente, ese es un gran punto, porque lo cierto es que la inflación le termina pegando a los estratos de ingresos más bajos. ¿A quién los beneficia primero la inflación? A ver, ¿vos cómo podés inyectar pesos en la economía, por ejemplo, a través de los que tienen un contrato con el Estado, ¿no? Me venden un determinado servicio, yo voy y les doy recursos públicos, emito para financiar esto. Entonces, bueno, hay más demanda, esos empleados públicos obviamente demandan más. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, al que al último le llega ese puchito, digamos, de plata, es el que no se puede terminar protegiendo ante la inflación. Ese es el que menos tiene, el que, por ejemplo, consume los más básicos. Lo cierto es que, digamos, si nosotros vemos el consumo y lo dividimos en los determinados estratos de ingresos, en 10 percentiles, los que se encuentran en las bases de esa pirámide de distribución son los que consumen más cosas básicas, es decir, alimentos, bebidas, bueno, eso. Y son esos bienes que son los que más incrementan su valor. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Es que les termina inclusive, digamos, impactando más negativamente sobre esos bolsillos. Eso por un lado, y por el otro lado, digamos, gente que no se puede, digamos, proteger ante la inflación. O sea, ¿cómo haces para protegerte? Bueno, podés estoquearte, pero ya, digamos, hablamos los que ahorran en dólares, los que van corriendo y cambian toda su plata por algunos dólares, son los que se encuentran en los estratos medios altos, pero los más bajos no tienen esa posibilidad. Entonces, por eso digamos que hablamos siempre de impuesto inflacionario, hablamos Claro. siempre de que la inflación a los que más termina afectando son a los más pobres. El secretario de Comercio es argentino, y el presidente que dijo que iba, argentino también, Alberto Fernández, que dijo que iba a, no sé, a ir a la guerra contra la inflación, y el secretario de Comercio, Feletti, que dijo, bueno, esto sucede en muchos países del mundo, ¿no? Sobre todo latinos, pero específicamente en Argentina hoy está no peor que Venezuela en ese sentido. Entonces, doy el ejemplo argentino. Feletti, que dijo que, bueno, que iba a controlar los precios, ¿no? Como que de alguna manera, primero dijo que iba a haber como un acuerdo de precios, después, bueno, no sé, y después en realidad dijo, bueno, voy a controlarlo, voy a mandar gente a controlar. ¿Sirve ahí mano dura contra los precios? No, para nada. Es más, creo que es algo muy básico de economía, que es lo primero que ves quizás en microeconomía, las primeras materias en la licenciatura, que es cuando vos estableces un precio, digamos, de referencia por debajo, por ejemplo, de lo que es el precio de equilibrio, ¿qué es lo que termina pasando?
de que va a haber más gente dispuesta a consumir ese bien a ese precio que empresarios, productores dispuestos a producir ese bien a ese precio, que es lo que termina gestándose lo que es la escasez. ¿Cuáles son las soluciones que aplica el gobierno ante esa escasez o qué forma tenemos de hacerle frente? Bueno, puede gestarse lo que es el mercado en negro, es decir, bueno, conseguís el producto por otros medios, pero seguramente a un precio muchísimo más alto, inclusive al precio de equilibrio. Lo que pasa con el dólar. Exactamente eso. O, por ejemplo, termina pasando de que haya largas colas para poder acceder a ese producto, tenés que levantarte temprano, que te digan el racionamiento, bueno, no te podés llevar más de 2 litros de aceite. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que nuevamente, unos pocos, los que primero llegan, los que pueden acceder al mercado en negro, los que pueden pagar ese bien, digamos, a un precio quizás un poco más alto al del equilibrio, o los que se terminan agarrando a los pelos en la cola del supermercado, son los que acceden a ese bien, pero el resto va a haber un montón de gente que lamentablemente no va a poder acceder a ese bien. Entonces, nuevamente no resolvemos el problema de fondo, sino que inclusive si vos seguís con los controles de precios, muy probablemente ese sector termina desapareciendo porque no tiene ningún incentivo para seguir produciendo si no le genera, digamos, ninguna rentabilidad, ni siquiera quizás para cubrir los costos o para innovar, ¿no? Porque uno dice siempre, bueno, dejemos libre el mercado, que compitan, entonces esas empresas con esas ganancias que reciben, entre comillas, ¿no? Pueden incorporar nuevas tecnologías, pueden mejorar la calidad del producto, entonces pueden hacer bajar el precio, disminuir los costos, y de esa forma el que se termina beneficiando es el consumidor final ante ese contexto, porque accede a productos más barato y de mejor calidad. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Increíblemente, en Estados Unidos, si nosotros observamos cuánto cuestan los alimentos y las bebidas en relación a un salario promedio con respecto a la Argentina, y en la Argentina es altísimo, y en esos países es muy bajo. Perdón. Perfecto. Y a ver, vos decís que lo que decís de los precios en Estados Unidos, esto Gustavo, después que vos antes del programa quizás podés opinar que te interesaba mucho el tema de Estados Unidos, pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Vos te referís al precio que pagan los estadounidenses por sus productos, el precio que lo pagamos nosotros por lo nuestro, teniendo en cuenta los ingresos de cada país, ¿no? Claro, entonces Okay. ahí vos podés tener una especie de ratio. Pero es más, si nosotros vemos lo que son los productos en Chile o en Brasil, son muchísimo más bajos que, por ejemplo, en la Argentina. ¿Pero por qué sucede? Porque en la Argentina primero que tenemos impuestos altísimos, entonces, digamos, a ese precio final de ese producto tenés que agregarle, ¿no?, la tasa tributaria. Pero además, otra parte es que, bueno, está muy regulado y muy protegido algunos sectores. Entonces, si tenés una o dos empresas que te proveen de ese bien, porque, bueno, estamos protegiendo la producción nacional, lo cierto es que va a ser natural de que esa empresa no innove, de que el producto no sea de la mejor calidad, de que no está compitiendo, entonces obviamente los precios van a ser un poquito más altos. Entonces, eso en parte también explica por qué las cosas son más caras si nosotros lo comparamos con otras partes del mundo. Eso no queremos decir que eso sea inflación, ojo, son dos conceptos distintos. Pero sí, si nosotros vemos que no sé, vas a las góndolas de Estados Unidos, vas a las góndolas de Chile o de Uruguay, de Brasil, vos ves que tenés de un producto, tenés un montón de marcas con distintos colores, sabores, con distintos ingredientes, vos podés ahí elegir. Ahora bien, vos vas a la Argentina y tenés 1, 2, 3 marcas, ahora cada vez menos marcas, sí. O sea, no sé cómo les pasa a ustedes, pero cada vez tienen menos marcas para elegir, y obviamente o sea, terminás eligiendo la más barata, pero no sabes si tampoco es de la mejor calidad, claro. Y también termina siendo más cara. Otro dato a tener en cuenta, si nosotros comparamos lo que es el ingreso promedio, no sé, de un estadounidense con respecto a la carne, que ellos inclusive importan carne de afuera, lo cierto es que si lo comparamos con la Argentina, que somos exportadores, ¿no?, de carne, y en la Argentina es
carísima la carne, nos cuesta un montón, el sueldo no nos alcanza para comprar 1 kilo de carne. Pero en los Estados Unidos es súper barato, o sea, es ínfimo lo que se consume en relación a ese ingreso promedio. Y es así con todo, o sea, si nosotros vemos que es un salario promedio en la Argentina está alrededor de los $400 y en Estados Unidos es 9 veces mayor el salario promedio que en la Argentina, pero claro que ahí todo te va a costar mucho más barato en comparación con la Argentina. Sí. ¿Gustavo? Sí, no, en relación a la inflación en Estados Unidos, que es relevante porque es digamos, es la reserva de valor de buena parte del mundo y la unidad de cuenta de buena parte del mundo. Eh, eh, ¿Ellos pueden caer en una espiral inflacionaria como la de los 70 o es manejable a tu criterio? Digo, porque este año va a ser la inflación más alta desde los 80. Mm. Sí, yo creo que la van a manejar. Es una pregunta que me hizo un periodista hace unas horas y yo me mostré, a diferencia del resto que están un poco más pesimistas, yo me muestro optimista porque primero la respuesta de la Fed no es como el de la Argentina, el Banco Central, que magreamente te incrementaron hoy 250 puntos básicos, que es mínimo en comparación con lo que tienen que incrementar. No, ahí la verdad es que respondieron rápidamente, aceleraron lo que es el tapering. ¿Qué quiere decir? Durante la pandemia inyectaron mucha plata en mucha liquidez, mejor dicho, en la economía, que es lo que terminó corroyendo ese valor de la moneda. ¿Qué es lo que empieza a hacer ahora? Bueno, por un lado, incrementar lo que son las tasas de interés, pero por el otro lado también empiezan a sacar esos estímulos monetarios de los primeros meses de la pandemia. Entonces, es más, profundizaron, aceleraron, lo habían alargado, iban a hacerlo hasta finales de año, bueno, lo adelantaron hasta agosto, entonces está teniendo una respuesta muy rápida ante esta situación. Lamentable, o sea, la verdad es que los estadounidenses no te van a, en términos burdos, bancar una inflación alta por mucho tiempo. O sea, tienen una cuestión también transitoria de que algunos sectores tienen algunos cuellos de botellas, que es lo que está sucediendo en la Argentina, pero en la Argentina sucede porque no nos dejan ni siquiera importar algunos insumos básicos. Pero bueno, sacando eso de lado, en Estados Unidos pasa lo mismo. ¿Pero por qué? Porque se incrementó la demanda y los sectores todavía estaban con el tema de la pandemia, que había algunos casos que la gente se enfermaba, que no iba a trabajar, que algunos sectores se terminaban paralizando por algunos días, en algunos estados tenían algunas restricciones, otros, entonces no tenían insumos para poder producir o no llegaban a satisfacer esa demanda que se había incrementado, en parte infundada por este incremento de la liquidez, de los seguros de desempleo. Bueno, por ese paquete es lo que terminó gestando esos cuellos de botellas que explican una partecita mínima de lo que es el incremento o la aceleración de la inflación en los Estados Unidos. Uno supone que a medida que empieces a soltar la economía, eso empieza a mostrar quizás una desaceleración o empieza a sacarse ese efecto transitorio. Después la parte más permanente, que es la inyección de liquidez, estamos viendo que están aplicando una política monetaria muy contractiva. Además de que Estados Unidos le da dólares al mundo, o sea, no es como en la Argentina que o sea, solamente nos demandan acá pesos. En los Estados Unidos hay gente que en otras partes del mundo que te demanda esos dólares. Entonces, en parte también explica de que quizás si vos aplicas una política monetaria expansiva, no se traduzca inmediatamente en una corrosión de lo que es el valor del dólar. Así que yo no veo tanto de que haya una aceleración tremenda de lo que es la inflación de los Estados Unidos y que de pronto tengamos que volver al patrón oro o no sé, a las criptomonedas que están diciendo, no, es muy poco probable. La pregunta empieza a ser relevante porque, bueno, y tú estás participando mucho de ese debate, empieza a tener eco en la sociedad y te diría que mucho más que cuando se discutió en los 90, la idea de que quizá la salida para la Argentina sea la dolarización. Entonces, digamos, la salud del dólar es relevante porque
obviamente el dólar va a ser mucho mejor moneda que el peso, al que le hemos sacado 13 ceros y le podríamos sacar 2 ceros más y quedaría joya. En el plazo en el que el dólar se ha depreciado nada más que el 99,5%, digamos, ¿no? La diferencia es brutal. Pero, digamos, la salida de dolarización también habría que discutirla digamos, en el marco de si el dólar continúa siendo una moneda sana o no. Bueno, es una gran pregunta. La realidad es que tenemos que también contextualizar y qué es lo que está sucediendo en la Argentina. Y nuestro país lamentablemente tiene una inflación acumulada de los últimos 10 años de alrededor del 2.300%. Frente a una inflación acumulada de quizás el 125% de países como Uruguay, del 81% como países como Brasil o del 41% como es el caso de Chile. Entonces ya el peso hoy en nuestro país no vale nada, pero además hay que sumarle otro componente y es que tenemos un problema institucional muy grave. O sea, ya modificamos en la década de los 90 la Carta Orgánica del Banco Central, ya aplicamos lo que es la convertibilidad, que sí, tuvimos una estabilidad monetaria, pero la realidad es que llega el próximo gobierno, estamos en un péndulo continuo, un gobierno populista, y termina, digamos, generando un retroceso de todos los avances de una determinada gestión, que en sí es algo parecido a lo que sucede en otros países de la región, ahora lo que está pasando en Chile o en Perú inclusive, en Ecuador, pero en términos, digamos, monetarios, vos con la dolarización, y por eso, digamos, necesitamos una solución institucional, la dolarización es una solución institucional, pones un corset, digamos, a la clase política. ¿Por qué? Porque es muy difícil salir de esa dolarización, a diferencia de lo que es la convertibilidad. Entonces, es lo que le sucedió, digamos, a Ecuador. Ecuador ya prácticamente no puede salir de la dolarización y es espectacular porque por más de que llega un gobierno quizás más populista y decide incrementar lo que es el gasto público, pero ya no va a tener esa herramienta de la emisión o de la maquinita de papelitos de colores para estafar a la gente con incremento, digamos, inyección monetaria y corroyendo el valor de lo que es esa moneda. Entonces, en términos sencillos, considero, digamos, que la dolarización es una solución institucional al problema que está teniendo hoy la Argentina, porque lamentablemente no veo otra solución, digamos, monetaria para salir de esta situación. No va a tener ningún incentivo gobierno que venga de hacer las reformas primero. Si vos tenés ahí un tejido, lamentablemente, en el cual hay un montón de gente viviendo del Estado, viviendo de planes sociales, viviendo de un trabajo estatal o de la clase política, amigos, familiares, que te van a decir, bueno, sí, todo bien con bajar el gasto público, pero yo qué incentivo tengo particular de bajar ese gasto público si vivo de esto. Entonces, por eso digo, si nosotros aplicamos primero lo que es la dolarización, diciendo, bueno, ya no podemos tener estas inflaciones altísimas, encima que la dolarización, si vos haces una encuesta, tiene una connotación bastante positiva, la gente quiere cobrar en dólares, vos das el pie o el puntapié para que justamente hagan el resto de las reformas, porque ya no van a inyectar papelitos de colores para financiar ese déficit fiscal. Una de las patas se les cae. Entonces sí, te podés endeudar, pero a la larga podés llegar a terminar a ser lo que es un país como Ecuador, en el cual, digamos, no tienen el poder adquisitivo, el bienestar que viven otros países. Entonces tener, digamos, un tipo de cambio fijo inclusive te reduce lo que es la volatilidad, el riesgo de ciertas variables, que si vos tenés un tipo de cambio flexible en el cual siempre está esa tentación de usarlo para, bueno, generar esta ilusión y financiar ese exceso de gasto para llegar a las próximas elecciones. ¿Y por qué te crees que tiene cierta resistencia la dolarización? Obviamente entendemos por qué tiene resistencia en la izquierda o en los gobiernos populistas, o el gobierno populista que hay ahora, pero digo, también dentro de ámbitos, digamos, liberales,
que dicen que hay que hacer una serie de reformas antes. ¿Por qué te crees que dicen que hay que hacer esas reformas antes de... ¿Eh? Tiene, mi respuesta es, y la dio en su momento Javier Milei, y coincido bastante. Ujú. Primero que hay muchos que no pueden pensar fuera de la caja porque te dicen, bueno, las desventajas, vos les preguntas, ¿cuáles son las desventajas de la dolarización? Bueno, que ya no pueden usar la política monetaria para amortiguar unos determinados shocks. Ok, bueno. Perfecto, entonces, pero como liberal, nosotros deberíamos usar una política monetaria para amortiguar los shocks exógenos, sino nosotros deberíamos, digamos, dejar libre y que, bueno, el propio mercado después se ajuste rápidamente. Bueno, otra de las desventajas, ¿no? Te empiezan a decir, bueno, vamos a estar muy dependientes de lo que haga, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, la Fed. Bueno, ok, ¿qué es lo que sucedió en el 2018? Cuando empiezan a incrementar lo que son las tasas de interés y a vos se te incrementa el costo de financiamiento. ¿Cómo le impactó a la Argentina? Bueno, lo vemos que hoy Mauricio Macri no es presidente. Entonces sí nos impacta negativamente todo lo que haga Estados Unidos porque somos un país en el que, quieras o no, somos un país vulnerable y cada cosa que suceda en otras partes del mundo y con el nivel de deuda inclusive que tenemos, bueno, nos impacta con una magnitud aún mayor. Eso por un lado. Después, en esto de, bueno, perdemos competitividad, ¿no? Con la moneda. Bueno, vos querés ser competitivo con tu moneda, es decir, bueno, yo me vuelvo más barato, con el tipo de cambio, por ejemplo, que es lo que a veces sucede, ¿no? Con los países quizás similares a la Argentina, entonces me terminan comprando más. Pero, a ver, sí, es lo que pasó con algunos gobiernos populistas en el cual fueron competitivos con el tipo de cambio y les fue bárbaro a la Argentina durante algún tiempo, aunque no hayan hecho ningún tipo de reforma. Pero lo terminas en una situación como la que tenemos actualmente, que lamentablemente no somos competitivos y que lo único que podemos ser competitivos es con el tipo de cambio, o sea, porque somos baratos, pero no por incorporar nuevas tecnologías o por bajar las regulaciones, la presión impositiva, modernizar lo que es el mercado laboral. No, terminamos siendo, digamos, competitivos por una vía que no deberíamos serlo. Peor, No es terminás prohibiendo las exportaciones, Claro. exactamente, lo que es un exactamente. disparate. Y sí, es más, muchos le preocupa lo que es el sector externo, pero si nosotros vemos qué es lo que ha sucedido en el caso por eso todos los liberales que estamos a favor de la dolarización, fomentamos que haya esto de ver lo que sucedió en otras partes del mundo. Por ejemplo, Ecuador, en El Salvador, o Panamá, lo cierto es que incrementaron el ratio de exportaciones en relación al Claro. Producto Interno previo a lo que fue la dolarización. Entonces, no es tan así de que nos cerramos al mundo, que ya no vamos a poder venderles a otras partes del mundo. Es más, otro plus de la dolarización es que durante los primeros meses de la dolarización, como el shock es muy positivo de confianza, te entran muchos capitales. Es más, las inversiones privadas terminan siendo mayores a las inversiones públicas, a diferencia de lo que sucede actualmente con la Argentina. Entonces, esa entrada de capitales te permite por lo menos diversificar lo que es la estructura productiva, que es lo que al final queremos todo, que produzcamos más. No lo que está sucediendo en la Argentina, que lamentablemente estamos exportando lo más básico, lo más primario, pero no es porque somos competitivos en esto, sino que cualquier empresa que quiera emprender hoy en nuestro país no lo puedes hacer por toda la maraña impositiva. Entonces, con la dolarización, con este shock positivo de confianza, entrarían esos capitales necesarios que se ahorran durante mucho tiempo para que la Argentina tenga ese impulso inicial de, bueno, ampliar su producción y de vender mejores productos más, con algún valor agregado mayor al resto del mundo. Pero los impuestos, si se mantienen altos los impuestos, ¿eso no influye igual negativamente? Sí, eso por supuesto, o sea, con la dolarización no resolvemos todos los problemas de la Argentina, que de hecho es lo que puede llegar a suceder
como está pasando con Ecuador, que a partir del 2009, cuando se incrementan los precios del petróleo, Ecuador empieza a gastar más o a incrementar lo que es el gasto público. Es decir, bueno, sí, te entraban más dólares y bueno, empezaron a armar toda esa fiesta, era un gobierno muy socialista o populista. ¿Qué es lo que pasó? Cuando bajan los precios del petróleo, tenían un gasto público enorme, que lo debían financiar con alguna de las vías. ¿Cuál era de esas vías? Bueno, endeudándose. Entonces Ecuador hoy es uno de los países, la región latinoamericana, más endeudados. Entonces puede ser la experiencia de Ecuador, en el cual, bueno, solo dolarizás y con el tiempo lo que termine sucediendo es que tenés, digamos, los mismos problemas de siempre y no terminas creciendo y tenés una maraña impositiva tremenda, las empresas terminan huyendo, pero bueno, por lo menos tenés estabilidad monetaria, que ya es un montón, porque decirle a la gente que siempre va a cobrar esto, por ejemplo, va a cobrar $30, no quiero poner esto porque van a decir, bueno, la gente con la dolarización va a cobrar $30 como un ejemplo, nada más. Ojo ahí, no, van a cobrar, no sé, $500, por ejemplo, durante todos los meses. Bueno, ya ahí podés hacer un cálculo básico de, bueno, todos los meses voy a ahorrar tanto y para al final del año me compro mi primer auto, qué sé yo. Eso ya es un montón. La posibilidad del ahorro, que es lo que fomenta la dolarización, un tipo de cambio fijo, una moneda fuerte, ya genera por lo menos algún tipo de movilidad. Hoy lamentablemente, justo conversaba hace algunos días con un amigo que contaba que él con el sueldo de pasante se pudo, con el ahorro durante la convertibilidad, durante 2 años, pudo comprarse su primer auto. Y dice, ahora con 4 títulos universitarios, pero se toma el autobús para ir a trabajar, el colectivo, mejor dicho, porque no le alcanza para comprarse o para renovar el auto, o es carísimo, digamos, cargar. O sea, imagínense que no hay movilidad en la Argentina, todo lo contrario, o sea, hay un retroceso, cada vez somos más pobres. Además, mucha incertidumbre. Vos podés, como me pasó a mí, empecé a pagar un auto que estaba 208.000 pesos. La cuota más cara, me acuerdo, era de 3.600, 3.800 pesos. Y después la cuota Claro, ya normal era de 15.000, 16.000 pesos. Era, claro. ¿dónde me metí? Ahora llenás el tanque con 208.000 pesos. Exactamente, eso es básico. Entonces es una forma de proteger sobre todo la clase, digamos, suena muy en pro del caño, pero para, digamos, defender a la clase trabajadora, o sea, ya con esto de permitirte de tener cierta estabilidad monetaria durante algún periodo de tiempo, genera cierta movilidad, sobre todo para los que quieren progresar. Y es fundamental porque, digamos, un signo, el ahorro, esto de comprarte tu primer auto, con poder acceder a una determinada casa, genera también que tus hijos ya tengan un poder adquisitivo quizás aún mayor que vos. Entonces quizás si vos naciste en un estrato de ingreso bajo, tus hijos ya van a comenzar con uno medio y así sucesivamente. Poder Entonces, hacer cálculo económico. Vos imaginate un empresario cualquiera, chico, mediano, grande, que va a lanzar un producto y tiene una planilla de cálculo donde tiene una incógnita que es la inflación del mes que viene. O sea, ¿cómo establece precios? ¿Cómo dice esto va a ser rentable o no va a ser rentable? Tiene que tener márgenes altísimos. O lo hace todo al ojo, a ojo, digamos. No sabe si está ganando. En realidad, la gente no sabe si gana o pierde cuando produce. Y yo creo que por ahí está el problema. El problema de fondo es eso, y es verdad, restablecer unidad de cuenta, que hoy no tenemos, ya genera un impacto positivo. Yo creo que eso fue lo que pasó en los 90. Digamos que en los 90 la gente tenía, digamos, podía prever, podía hacer cálculo económico, que hoy no se puede hacer cálculo económico. Me parece que la cosa pasa por ahí. eso es crucial. Es más, si nosotros
sobre todo si nos centramos en negocios internacionales, ¿qué es lo que primero ven una multinacional extranjera a la hora de invertir en un determinado país o de poner su filial? ¿Qué es lo primero que ve? Primero, si el mercado es grande, la Argentina es enorme, tenés un potencial tremendo acá para poner, digamos, tu empresa. Ahora, la segunda cosa que ves es si tienen inflación o no, o sea, porque ellos viven en países en los cuales no tienen inflación, que vos vas ahí a dar una clase y te ven como un mono explicando sobre la inflación de la Argentina porque no la entienden. Esa es la realidad. Los estudiantes ahí, porque no viven con inflación, no saben qué es eso de que los precios se incrementan al mes siguiente, cómo puede ser, eso no lo entienden. Imagínense si vienen una semana acá en la Argentina y tienen que hacer cálculos de que la Argentina todos los meses tenés una inflación del 6,7% mensual que ellos acumulan en 6 años, de un mes a otro. Pero ni lo van a hacer, ni siquiera van a decir, no tenés la estabilidad macroeconómica básica para que yo pueda invertir en tu país. No por nada, ahora las empresas se van a Chile o se van a Brasil, por más de que quizás uno dice, bueno, Chile, Brasil, es casi países casi similares, estamos vecinos, ¿no? Países similares a lo que es la Argentina, pero no, o sea, deciden en esos países porque ellos tienen inflaciones bajas. En la Argentina eso no lo tenés. Es más, los estudiantes del extranjero, de Alemania, a mí me tocó cuando daba clases en el SEMA, que venía una estudiante alemana y me decía, la verdad es que a mí me sorprende de que yo tenga que acá no puedo cambiar a pesos los dólares que tengo, porque los precios se incrementan, digamos, de un mes a otro. Entonces me da miedo porque yo con esos pesos compro menos al mes siguiente. Entonces no puedo hacer los cálculos, digamos, de sostenerme de un mes a otro. Entonces le asustaba mucho lo que era la inflación. O sea, imagínense que en la Argentina tenemos inflaciones que superan el 50% anual. O sea, realmente uno ve esas planillas y dicen, bueno, a mí no me conviene invertir absolutamente nada en la Argentina. Es más, hoy las principales inversiones son inversiones más especulativas, de sacar una grande rentabilidad porque el riesgo es muy alto para invertir en nuestro país. Entonces ya no hay esto de las empresas que fomentaron inclusive lo que es a mediados del siglo o a principios del siglo XX, cuando la Argentina creció fenomenalmente porque tenías empresas que te invertían en este país, porque teníamos esa promesa de que éramos un país que por lo menos cumplía ciertas condiciones básicas para la cual apostar. Hoy ni eso, y ni siquiera ni hablemos de estabilidad jurídica o calidad institucional, que ya es otro tema de debate. Pensé que Es apostaban... terrible. Esta semana me pasó que me crucé con un piquete de videntes y se quejaban por la falta de previsibilidad. Espectacular el chiste. Es terrible, ¿no? Es un drama, la verdad que uno lo piensa y pobre gente, ¿no? O sea, Yo pensé que invertía en Argentina a principios del siglo XX por la cantidad de planes sociales que había, por eso venía la gente acá, pero no, ahora me voy a enterar que no. Y bueno, entendimos muy bien, la verdad, clarísimo, muchas gracias, hasta yo lo entendí. Que sé tanto, no sé tanto de economía como Walter de tecnología. Sé un poco más de Walter de tecnología, pero bueno, clarísimo. Entendimos más o menos por dónde van las soluciones, ¿no? Dolarización y, bueno, alguna reforma, obviamente, bajar impuestos, eso ya sería un lujo absoluto que vendría después. Mientras tanto, la gente... Sí, Gustavo. A mí me gustaría tener, la verdad, me gustaría tener la opinión de alguien del gobierno, que contrastara un poco esta visión. A ver, No sé. llamamos a alguien. Voy a llamar al Ministerio de Economía. Hola. hola, sí. ¿Quién habla ahí? Sí, habla Leandro. Sí, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, acá le estoy hablando del ministerio. Yo soy el secretario de Asuntos Internos, Políticas Endógenas, Medio Ambiente y el otro medio también, en Ciencias Económicas y Plurales Colectivas de toda la soberanía del pueblo argentino. Ah, pelota, qué puesto. Se nota que es fundamental ese puesto para ser tan largo. Lo tuvo que leer, ¿no? Me parece, porque ¿se lo acuerda de memoria o no? Me lo acuerdo de memoria, señor. Ahí no. me dieron el título.
Está muy bien. Sí, se ve que tiene que estar muy preparado. ¿Y qué opina de lo que dijo Natalia, las soluciones que propone? ¿Usted tiene...? No. Me parece que esta chica no está entendiendo por dónde pasa la cosa. ¿Por No. dónde pasa? A ver, A cuéntanos, ver, acá ilumínenos. hay que empezar hablando de los formadores de precios. Acá hay un complot a nivel mundial de todos los supermercados para mandar a todos sus formadores de precios a la Argentina. Eso se tiene que saber. ¿Cómo forman los precios? ¿Se ponen de acuerdo? Todos ponemos precio, digamos. Exactamente. Y cuando hay uno que se quiere tomar vacaciones, mandan a otro que lo reemplace. Todos formadores de precios. Todo, dólares, pesos, Esa euros. es su tarea, exactamente. Forman precio. Eso Ok. es lo que hacen. Por eso nosotros estamos hablando ahora con un agente para que nos mande a pulir en mármol, a marcar, a escribir en mármol, a tallar los nuevos precios que tienen que estar en las góndolas. Ya está. Listo. Sí, señor. ¿Cómo no se le ocurrió antes al ministro? ¿Vas ahí, entrégueselo? Lo estamos hablando con él y con el señor Feletti, que es como nuestro sensei. Y obviamente tienen que estar obligados a seguir, ¿no? Renovando la producción. No, no tiene que estar obligado. Tiene que estar obligado si quieren seguir con vida. Le van a poner lápidas. Claro, es una muy Es buena una solución. elección que tienen que tomar ellos. Porque mire, a ver. Hay que aclarar las cosas, miren. Sí. En Argentina tenemos inflación de monopolio, inflación de oligopolio, A la pelota, como los dólares. inflación de costos, inflación por Rusia, inflación por Ucrania, inflación por maraña, que es cuando se mezclan todos los precios, inflación por hombre araña, que es cuando los precios trepan. Hay muchos tipos de inflación, esto hay que aclararlo. Hay casi tanto tipo de inflación como de dólar. Tenemos otro tipo, exacto, tenemos otro tipo de inflación en la lista, que es la inflación trans, Upa. que todavía no la supimos descubrir qué es, pero por el cupo la tuvimos que poner. Usted sí que tiene las bajo la manga. No, nuestra política económica es liberar precios y controlar precios. Liberarlos para después controlarlos, digamos. No, liberar presos, señor, sin liberar presos y controlar precios. Eso es lo que buscamos. Perdón, Esta chica ignorante. seguramente, nosotros somos, a ver, primero que nada le voy a decir mi nombre porque no se lo dije, para que después me googlee y vea mis estudios. Mi nombre es Emiliano y vengo de una familia alemana que de apellido es Tiendo con Tutti. Mi tarjeta, como era muy grande, me pusieron el sobrenombre que es Emi. Así que figuro como Emi Tiendo con Tutti. ¿Ok? Esta chica seguramente en su formación le explicaron que el padre de la economía moderna era el señor Adam Smith. Yo quiero aclararle que para nuestra corriente el padre de la economía próspera es Gutenberg. Ese señor fue, mediante su gran creación de la imprenta, el que logró que todo el mundo se llene de billetes y todos sean felices. Esa es la cruda verdad que nadie quiere aceptar. O sea, el problema es que falta papel, quizás. Exactamente. Ese sería el problema. Papel o crédito. Yo no sabe cómo lamenté cuando frustraron ese proyecto de la papelera en Entre Ríos. Eso nos hubiese salvado. Hoy estaríamos codeándonos con Suiza, señor. Directamente, y a decir, lo das en blanco, que cada uno anote lo que quiera, obvio, no, nada de... Pero por supuesto. No, ni siquiera imprimir. No habría ningún... Pero hasta incluso los militantes de las agrupaciones de izquierda de las universidades, que tienen tanta facilidad con las fotocopias, harían magia con la riqueza de este país, señor. Esos son los pensadores del futuro, sí, señor. Los que se pelean y hacen política en las universidades. Muchísimas gracias, señor Emiliano, emitiendo con Tutti. ¿No? ¿Sí? Sí, señor. Gracias a usted, y cuando usted guste nos juntamos a emitir unos billetitos. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, que es más o menos el aporte que tenemos acá del gobierno. Igual no dijo cosas muy diferentes, ¿no? Nati, contanos qué hacemos para refugiarnos mientras tanto. Las soluciones que vos proponés son muy buenas, pero mientras tanto estamos así. ¿Qué puede hacer la gente para refugiarse de los emilianos, emitiendo con Tutti
del país? Bueno, volcarse a monedas que sean más fuertes. Hoy los dólares, euros siempre son una opción. Ya tenemos una cultura en la que sabemos, digamos, ahorrar en dólares, por suerte. Y después también estoquearnos. La realidad es que esto de, bueno, ya sabemos que los precios se van a incrementar. Estamos en la Argentina, si pueden comprar algunos productos y dejarlos en las casas, y bueno, siempre la gente, eso es un consejo que quizás a uno le parece tan obvio, pero la gente a la larga lo agradece. Y después quizás algunas inversiones que pueden llegar a ser rentables, pero bueno, asesórense bien a gente confiable. Cada uno, digamos, es un mundo, así que uno no puede, digamos, recomendar inversiones así a la ligera para todas las personas. Zoe Cash no. No, por favor. No. Te puede recomendar qué no hacer. ¿Qué no hacer? Claro, tal cual. No, es más, ahora hay un boom mucho con el tema de las criptomonedas. La realidad es que son muy volátiles. Hay mucha gente que termina perdiendo mucha plata en el medio. Dice, uy, yo me compré tantos Bitcoin, Kryptoin, y después al final del mes no tengo nada. Porque te dice que se compró cripto claramente mejor que no se meta. Pero digo, puede ser una tendencia al alza, o sea, es a largo plazo. Pasa que la gente busca medio en el corto plazo. Claro, o sea, y hay que entender la Argentina, o sea, Claro. entiendo que los de Estados Unidos les va bien, más o menos, porque tienen un poder adquisitivo alto, pero imagínate en un país inflacionario en el cual, bueno, tenemos problemas en el mercado laboral, no sabes qué es lo que va a pasar si te sucede algo y bueno, tenés que salir corriendo a adquirir tus ahorros, porque hoy lo que está pasando en la Argentina, lamentablemente, que se incrementan los primeros meses, quizás inclusive en la oferta de dólares, porque hay gente que tiene que pagar los impuestos o hacer frente a la crisis de liquidez. Claro. Entonces tienen que recurrir ya a sus recursos para mantener la liquidez o el mismo nivel de bienestar. Entonces, imagínate si justo en ese mes cayó el valor de esa criptomoneda y bueno, te termina destruyendo todo el Claro, por ¿no? eso a corto La condición de plazo vida. te A puede corto ser. plazo no. Puede ser también de bolsa, ¿no? Quizás metales preciosos, asesorándose siempre, ¿no? CDRs, sí, CDRs, bueno, CDRs. oros ahora, bueno, tiene un boom el oro, pero sí, lo que son CDRs, acciones, ¿no? De empresas internacionales, no en la Argentina, claramente. Sí. Hay una fórmula en Argentina, por ahí la vieron, hay una fórmula en Argentina para lograr amasar una pequeña fortuna. Tenés que empezar con una gran fortuna. Ah. Es un gran consejo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ese sería un gran consejo de Emiliano, ¿no? Tuyo, Walter. Claro. No, pero está bien porque uno empieza con una gran fortuna y después termina con poco. Claro. Eso es otro. Y lo que es una fortuna, mañana ya deja de serlo encima. No, de hecho, cuando vos ves, hablando, digamos, me pasa que el otro día estaba viendo en un noticiero que decían que habían agarrado a alguien en la ruta, gendarmería, no sé cómo era, que decían, lo encontraron con un dineral. Sí. Y eran 600.000 pesos, que en cualquier otra parte del mundo son $3.000. Digo, es genial. Sí. O sea, en algún momento te vas a tener plata para 2 alfajores y ya también te... Claro, ¿de dónde sacó el dinero? Claro, hoy comprarse un Kinder es... Sí, prácticamente. Ya es un poder adquisitivo que no sé. Sí. Tal cual, sí. Tal cual. Bueno, Nati, la verdad fue clarísimo todo, repito, hasta yo lo entendí, así que nos fuimos de tiempo, pero bienvenido sea. Vamos a dejar así el programa completito, porque la verdad muy interesante y creo que realmente es para todo público, que eso es lo más importante, que sea para todo público y no para la gente que entiende medianamente, poco o mucho, sino también para el que no entiende nada. Y creo que lograste su objetivo, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, son unos genios, la pasé bomba y la verdad espectaculares las preguntas y me alegro un montón de que la gente se vaya con algo. Así que bueno, les mando un beso y hasta la próxima. Hasta la próxima, Vamos obviamente. Hasta la próxima. Ni hablar.
te invitaremos de nuevo. Si estás dispuesta, nos encantaría. Por supuesto, por supuesto. Les mando un beso, chicos, genios, y muchos éxitos en esta nueva etapa. Chao, muchas Gracias, gracias. Nati, Muchas gracias por el gracias. apoyo. Beso grande. Bueno, era Natalia Bueno, amigos. Motil, como dijo, no Motil. Así que, la verdad, espectacular y muy, muy claro. Muchas gracias, querido Gustavo. Te voy a decir Gustavo, nada más, ya me olvidé tus Sí, apellidos. sí, sí, por favor, por favor, por favor. Cansa. Y muchas gracias, Walter. Gracias a ustedes, un placer, como siempre. Será hasta Hasta la semana la próxima. próxima.